Gracias por continuar con nosotros aquí en Vida Académica. Platicamos el día de hoy con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Doctor, ¿por qué la docencia? Bueno, insisto que tiene mucho que ver con vocaciones, pero en particular en mí se explica por mi padre y mi madre. Ambos fueron profesores, iniciaron como profesores normalistas, luego de normal superior. De hecho, mi papá fue profesor también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él es el que me enseñó la universidad, por decirlo de alguna manera. Yo todavía no entraba a la universidad y ya conocía yo la universidad, a los protagonistas de esta institución. Así que pues yo tengo, podría decir, casi 35 años de conocer esta universidad. Crecido junto con... Sí, de fuera y luego ya como estudiante, luego como profesor, luego como funcionario. Hoy se topa, me imagino, en los pasillos como maestros a quienes fueron sus alumnos. Sí, particularmente en la carrera de Economía hay una importante cantidad de profesores y profesoras que han sido mis estudiantes, eso es cierto. ¿Cómo es como maestro? Pues también tiene que ver con etapas. Seguramente en un momento en una primera etapa era, pues tal vez, por decir, un poco más pues tolerante en algunas cosas, más insistente, por decir así, con los estudiantes. Ahora, en esta etapa de mi carrera como docente, pues tiendo a ser un poco más estricto. Eso no les gusta a veces mucho a mis estudiantes, pero tiendo a hablar mucho con ellos acerca de la responsabilidad de ser universitarios y la responsabilidad de formarse, el por qué están ahí. Independientemente de la disciplina, que yo doy el curso de desarrollo económico y mi doctorado es en desarrollo económico, así que de alguna forma pues conozco por algo del tema, pero me gusta mucho platicar con ellos en ese sentido. Tal vez es una cuestión generacional también, en el sentido de que a uno lo pueden escuchar menos o más, dependiendo de las edades, de las diferencias de edad entre el profesor y los estudiantes. Pero en este momento me defino así, soy un poco más exigente, más estricto en cuanto a la dinámica de trabajo y sobre todo acudo mucho a un intento de diálogo con ellos para concientizarlos de cosas que no necesariamente son de la disciplina, sino de su ámbito laboral y de su responsabilidad social, ¿no? Propiamente. Bueno, pues vamos a esta sección denominada En Clase Con, donde precisamente son los alumnos del doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas que nos platican cómo es una clase con él. Vamos a ello. Veamos. Es una persona preparada, sabe de lo que habla. Me parece que tiene un toque a veces burocrático. De repente como que su enfoque también es muy económico. El enfoque que le da a las clases tiene mucho que ver con economía, finanzas y ese tipo de cuestiones. Pero me parece que sabe de lo que habla y su clase me pareció muy completa. Con él aprendí mucho, nos dio las clases muy dinámicas. También muy atentos. Si no entendíamos algo, pues nos lo volvía a explicar. Es un maestro muy preparado, es muy simpático, pero a la vez es muy exigente en sus trabajos. Algo que me llamó mucho la atención es que él se preocupa por el sentir de los alumnos. Le gusta saber si trabajan o les ayuda en todas sus preocupaciones como alumnos. Entonces eso es alguna característica de él. Y pues lo más importante es que está muy preparado. Eso es, yo creo, lo que más puedo destacar de este maestro. Bien, pues esta fue la sección En Clase Con, la opinión de los alumnos. ¿Qué significa para un maestro lo que los alumnos, o el diálogo con los alumnos, pero también lo que opinen los alumnos de él? Yo creo que no pasa desapercibido encontrarse con qué dicen los alumnos del maestro, ¿no? No, claro, es una preocupación constante saber cómo puede uno comunicarse con ellos, qué piensan uno del mensaje que intenta darles.
y sobre todo saber si el mensaje que uno les intentó dar era el que realmente llegó a ellos. Uno no sabe a veces si está hablando en los mejores términos con ellos. Y es importante, sí, siempre tener la opinión del estudiante y generar un ambiente de confianza en el aula y fuera de ella para que los estudiantes se sientan libres de expresar una opinión. En eso sí soy muy insistente, en que en efecto uno puede ser autoridad académica en algún momento, pero también uno genera espacios en donde el diálogo y la libre expresión es muy importante dentro de la construcción de una dinámica de trabajo en las aulas. ¿Recuerda algún momento particular que haya pues, marcado su trayectoria académica? Pues bueno, son varios realmente, pero yo sí recuerdo uno muy importante que tiene que ver con que uno a veces no se da cuenta el impacto que un profesor puede tener en un estudiante. Yo recuerdo que una vez toqué un tema en una de mis clases que tenía que ver con el término de la utopía y la juventud. Y pues en lo que yo expresaba, pues daba mi opinión y reflexionaba, vamos a decir, pensaba en voz alta en torno al tema, algún momento vi a uno de mis estudiantes con lágrimas. Entonces, pues claro que fue muy emocionante, fue algo, pues sí, emotivo. Sin embargo, ya también uno después piensa que realmente lo que un profesor dice en un aula impacta. Uno no cree eso, pero el estudiante lo recibe, y lo recibe de diferentes formas, dependiendo de la formación o el antecedente de cada estudiante, el contexto en el que está, pero uno impacta. Y eso a mí me marcó mucho en términos de tener más responsabilidad de lo que uno dice dentro del aula. Muy bien, vamos a nuestra segunda pausa, doctor. Lo invito a que se quede con nosotros, vamos a seguir platicando en el tercer y último bloque con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Ya volvemos.